Bueno, la secuencia de una tapicería requiere la presencia de varios paños. Nunca un tapiz se veía aislado, como el que ahora mismo está detrás de mí como telón de fondo. Realmente es una especie de avance de lo que va a ser el arte cinematográfico. Son series, es un arte seriado, pero no seriado como repetitivo, sino como secuencial, de manera que existe tapicerías de 8, 10, 12 paños donde se está relatando una historia en diferentes escenas. En este caso, en la tapicería de las bodas de Mercurio, los paños son 8 secuencias, aunque realmente se relatan 9 escenas. Y esta que está ahora mismo detrás de mí es la cuarta escena en la que Mercurio, ya enamorado de una de las hijas de Cécrope y recibido en el palacio, es acogido por Cécrope en uno de los salones interiores. De manera que estamos viendo una escena de interior donde el gran protagonista, que es Mercurio, revestido con sus atributos como dios alado, con el pétaso, que es una especie de casco de los campesinos y de los peregrinos, pero con alas, y los talares alados, y también el atributo característico de Mercurio, que es el caduceo. Es una vara en la que están enrolladas dos serpientes, que lo lleva en su mano y que con él también puede conseguir determinados milagros, entre comillas. Cécrope le recibe como rey y se está representando una escena cortesana en un palacio donde hay un gran dosel de brocado sostenido también lateralmente con unos nudos característicos del arte de Giulio Romano, por ejemplo, y todos los cortesanos, el género masculino, el peso de los hombres en la corte de Grecia, en Ática, recibiendo a Mercurio, que sube las gradas. Esta escena se ha puesto en relación también con la amistad y con el cariño que profesaba Felipe III al duque de Lerma, de manera que el duque, aunque esta escena es anterior por ejemplo, a 1603, que es cuando aparece la tapicería en sus bienes, se podía reconocer en esta tapicería como una reencarnación del propio Mercurio, recibido por Felipe III y abrazado en la corte. Muy importante en esta serie es la recomposición arquitectónica. Las escenas están interpretadas de una forma geométrica, de manera que los planos se van sucediendo en perspectiva, pero una perspectiva geométrica perfecta, lo que nos está hablando también del renacimiento, de un espíritu renacentista muy importante. La fuga se produce hacia el fondo y son fondos normalmente abiertos. En este caso hay una especie de puerta adintelada por la que van a entrar a la sala donde se produce ese abrazo de Cécrope a Mercurio otros personajes y se ve un fondo ajardinado. Lo que enmarca los tapices es una especie de marco decorativo, son las cenefas. En muchos casos también se les llama borduras por imitación del arte heráldico, pero la palabra más apropiada es el nombre de cenefa. En esas cenefas normalmente también hay escenas figuradas que tienen que ver con la escena del campo o no. En este caso, las cenefas que enmarcan las 8 escenas de la serie reproducen las mismas cenefas que se idearon por Rafael para enmarcar los Hechos de los Apóstoles, de manera que no tienen exprofeso un motivo iconográfico en relación con las metamorfosis de Mercurio. Sin embargo, sí que se le ha hallado una conexión a posteriori, puesto que en este caso las cenefas están reflejando el paso de la vida, son las parcas, son las 3 parcas que aparecen de arriba a abajo. Arriba está hilando el hilo de la vida, en el centro está otra de las parcas señalando el destino, y la inferior con unas tijeras va a cortar el hilo de la vida, de manera que es una alegoría del paso del hombre por la tierra, que también sería el paso de Mercurio, que ha bajado del Olimpo por la tierra hasta que en el último paño vuelve a levantar el vuelo. La inferior tiene un mito clásico de la iconografía griega y latina, que es el mito de Prometeo, que también es el robo de la vida a los dioses, de manera que los humanos, que es la otra parte de la representación de la escena, están reflejados en la cenefa inferior cuando Prometeo talla como un escultor una imagen y a esa imagen le va a dar vida robando un rayo, una llama de fuego del carro de Zeus, que es lo que aparece en el centro de la escena.
y al otro lado, ya en el extremo último, está insuflándole vida a esa imagen, a esa talla que ha creado y dándole como un mito de la creación griego, igual que el mito de la creación cristiano, en el que Dios crea al hombre del barro y a la mujer de las costillas. Este tapiz conserva la marca de Pannemäker en los orillos que son los de caída, es decir, los orillos laterales, que forman parte de la trama del tejido, de manera que no están cosidos a posteriori y por eso no se han perdido. Entonces, en el orillo lateral derecho, según mira el espectador, aparece el monograma, que es una especie de anagrama formado por las iniciales del tapicero, en este caso la W de Willem y la P de Pannemäker.